santidad, santidad era la condición, la naturaleza que yo tengo al momento de volver a nacer, nuevo nacimiento, pero si yo me quedo ahí, voy a crecer en esa santidad. El árbol de manzana iba a mostrar manzanas. ¿Es que acaso se va a lucir mi nueva naturaleza? No, porque teníamos que abundar en el Espíritu Santo. Entonces, eso que estábamos hablando de perfeccionarse, que habíamos explicado toda la idea de que no es no tener errores, sino abundar justamente en el Espíritu, teniendo esa transformación que Dios nos quiere dar, nos quiere hacer. Afirmar. Una vez más, la santidad va a ser como un cambio de condición de naturaleza. Por tanto, a partir de esa mi santidad, yo puedo buscar afirmar mi fe, o reafirmar, o enraizar mi fe, poner más base, poner más cimiento. Entonces estamos afirmando nuestra fe. Y en el hecho de agente pasivo, una vez más, el agente pasivo es quien recibe la acción, no hace nada. En perfeccionándose, incluso al negarnos, ese es algo que podríamos estar haciendo, ¿no? El negarse a uno mismo. Es lo único, porque después no hay más, pero es al menos rendirse, negarse a uno mismo. Mientras que en santidad yo no tengo que hacer nada más que creer en Jesús, en la salvación que Él ha hecho por completo. Dios hizo todo. En santidad, Dios ha hecho absolutamente todo. Entonces no es más que recibirlo, no es más que aceptar ello. Mientras que en perfeccionándose entendemos que hay esa rendición, hay esa lucha, hay esa disposición incluso de Dios, tú mandas, no yo. Entonces vendría a ser más un agente activo. Habíamos visto rendirse más, ser participantes de esa naturaleza divina que Dios me da. Es un proceso, no se trata como la santidad de un cambio de naturaleza, un momento de estoy en A y pum, paso a B, eso es santidad. Perfeccionándonos no, y era todo un proceso que va a tomarnos toda nuestra vida. Entonces, hermanos, no sé si eso les refrescó la memoria, quizá tiene alguien alguna pregunta. Si no es así, la vez pasada creo que también, no recuerdo bien si teníamos sesión también. Sí, okay. Porque ahorita siento bastante temor de hacernos tarde. Entonces, por favor, si en caso la participación puede ser más activa para que no demoremos tanto. Bien. Entonces habíamos visto eso del arbolito. Lo habíamos tomado como analogía y que nunca va a dejar de ser un árbol de manzano, por más que no luzca como tal, pero la idea era entender que se necesita del cuidado, se necesita de un trabajo, se necesita de dedicación para ese arbolito, para que crezca y luzca como un árbol de manzana. Y ojalá en algún momento saque manzanitas y justamente dé ese fruto. Y me gustó mucho la imagen y la escogí porque incluso hasta cae la manzana. O sea, ya empieza a dar sus manzanas al nivel de que ya vayan cayendo por maduras que están, ¿verdad? Entonces ya cae. Vayamos, por favor, para ir introduciéndonos ya todo esto, a Mateo 5, del 1 al 12. No es más que una introducción. No vamos a centrarnos en este pasaje, pero por favor vayamos a Mateo 5, del 1 al 12. Y como es largo, quizá me gustaría, por favor, pedirle, no sé si es posible, Leila, ¿me podrías ayudar con los 6 primeros versículos? Sí, hermana. Gracias. Y quizá los otros 6, Yobi. ¿Puede ser? Gracias. Las escuchamos. Ya. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gracias, gracias hermanas. ¿Por qué comienzo con ello? Porque me gustaría mucho que se fijen, por favor, en la descripción de los discípulos, que está ofreciendo este pasaje. La persona que sigue a Cristo, ¿cómo la describe? En el versículo 3, ¿alguien encuentra cómo describe a las personas que siguen a Cristo? Ciertamente. Primero dice bienaventurados. Bienaventurados, ¿no? Cierto. Pero bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Gracias. Espíritu. Pobres en espíritu. El versículo 4. Los que lloran. Los que lloran. Estamos viendo pobres en espíritu, lloran. En el 5. Mansos. Mansos. En el 6. Los que tienen hambre y sed. De De justicia. justicia. 7. Los misericordiosos. Los diosos. 8. De limpio corazón. De limpio corazón. El 9. Pacificadores. 10. Porque ellos serán llamados. Padecen de persecución por causa de la justicia. El 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, que es humillarte, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y el 12 es como que vaya, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Si ustedes juntan esa descripción, y les diría, pueden hacerlo visualmente en una lista, y se dan cuenta que la descripción no es que sea tan asombrosa en el sentido de wow, qué admirable, y toda la gente quisiera ser como un pobre en espíritu, como una persona que llora por seguir a Cristo, que es mansa, que tiene hambre y sed de justicia, que padece persecución y que lo vituperan y lo persiguen. No creo que llame mucho la atención, o que quisiera alguien ser como esa persona. Pero es increíble que al final Dios le dice gozaos y alegraos cuando les pase, cuando al menos la última parte, que es que te humillen y te persigan y te digan toda clase de mal contra nosotros porque me estás siguiendo, o sea, por su causa, gózate y alégrate. Ustedes, del 1 al 10, ¿cuán difícil creen que esto puede ser realidad en 1? ¿Es sencillo eso? Poder gozarme y alegrarme con toda esta descripción. ¿Ustedes creen que es fácil del 1 al 10? ¿Cuán difícil creen que es del 1 al 10? 0 es que es facilísimo y 10 es muy difícil. Creo que un 10, hermana Camila. Porque en Exacto. teoría podemos decir una cosa, pero cuando ya está pasando... Ya, eso, exacto. Sí, o sea, en nuestra propia vida creo el mínimo problema o el mínimo disgusto y no creo que nos estemos gozando y alegrando. Y muchas veces ni siquiera es por seguir a Jesús. Entonces, ¿por qué tomé este pasaje como introducción? En realidad es porque lo he leído hace poco y me impactó un poco. Y busqué la palabra mansos. Y fue muy interesante porque se relaciona bastante con el tema de hoy, que es, recuerden que es perfeccionándonos en santidad,
esa parte ya la hemos podido ver bien, tenerla clara a qué se refiere. Y abajo era cuidando nuestras actitudes y pensamientos. Y me gustaría mucho compartirles la definición de manso, o al menos de la palabra que está ahí escrita. Y si desean, no sé, bueno, me gustaría mucho poder compartirles esa parte. Manso, al menos la palabra que está ahí en griego, dice no solo, o sea, no consiste solo en el comportamiento externo de la persona, ni tampoco en sus relaciones con sus semejantes. Tampoco se trata meramente de su disposición natural. Más bien, es una obra efectuada en el alma y se la ejerce en primer lugar y ante todo para con Dios. Es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos y por ello sin discutirlos ni resistirlos. Este término está estrechamente relacionado con la palabra humildad y es una directa consecuencia de ella. Humilde y pobre son solo los de corazón humilde que son también mansos y que como tales no luchan contra Dios, ni se enfrentan, ni contienden con Él. Sin embargo, esta mansedumbre, siendo ante todo una mansedumbre ante Dios, lo es también ante los hombres. Incluso ante hombres malos, en base de estar consciente de que estos, con todos los insultos y malos tratos que puedan infligir, son permitidos y empleados por Dios para la disciplina y purificación de sus elegidos. Tiene bastante más la palabrita. Recuerdo también la primera vez que pude buscarla esta palabra y encontré que no es tan sencilla de traducir. En realidad no encuentran una traducción exacta, menos en español, de esta palabra. Pero lo que quería compartirles es que ello va más allá de tu comportamiento o de lo que se ve hacia afuera. O incluso me gustó, o sea, me sorprendió mucho que no se refiere tanto para con la persona, para con otras personas, sino es primero y comienza para con Dios. Entonces, una vez más, el tema que vamos a tratar hoy día es cuidando nuestras actitudes y pensamientos, a partir de haber entendido mejor perfeccionándonos en santidad. Así que, por favor, nos vamos a Tito 2, nos centramos ya, nos pasamos a esto y ahí sí nos vamos a quedar. Les voy a dar un poquito de contexto. Gracias a Dios empecé a estudiar esta carta en la pandemia. me estoy demorando 3 años en una carta muy chiquita. Pero no importa, y va poquito a poquito, y al menos ya se llegó al capítulo 2, versículo 6, y les puedo comentar un poco de qué estaba pasando ahí. No es tan difícil tampoco de entender a la primera leída. Y Pablo le está escribiendo a Tito, dándole algunas indicaciones o recordándole en realidad varias cosas, al haberle dicho que deje, literal dice ancianos, en ciudades y le explica cómo debían ser y entonces le advierte que hay muchos que están mezclando las doctrinas. Eso ya habíamos visto un poquito la vez pasada. Le advierte, le dice, ten cuidado, fíjate bien, incluso, ¿cómo se dice cuando te censúralos, ¿no? O sea, deténlo. Si estás viendo eso, deténlo, ¿no? Como que cállalos, no tienen por qué seguir enseñando ello. Y entonces les describe un poco a estas personas que estaban haciendo esto, a esta corriente que estaba entrando. Y en el versículo 16 del capítulo 1 de Tito, le dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Quisiera que lean una vez más, quizá de manera personal. Y la primera vez que leí eso me dije, ¿estoy yo siendo así? ¿Estamos profesando conocer a Dios, pero con nuestros hechos en realidad lo negamos? Quizá no nos pondríamos estos adjetivos de abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Quizá alguien diga, no, yo no estoy a ese nivel, supongamos. Pero simplemente la primera parte. Quizá estamos viviendo de alguna forma en que decimos conocer a Dios, pero no es que se viva ello. Entonces, comenzando con esa problemática o esa cuestión que les doy,
continuamos con el versículo 2, perdón, con el capítulo 2, disculpe. Y entonces es donde Tito le dice, bueno, estas personas dicen conocer a Dios, pero en realidad hacen todo lo contrario. Así que tú, Tito, le dice, mantente enseñando, mantente hablando la doctrina pura, mantente enseñando esta palabra, estas enseñanzas que tú has adquirido, o sea, que se te ha dado, manténlas puras y mantente enseñando ello. Y aunque en el español no se entienda mucho así, lo que viene es un objeto directo, si no me equivoco, pero la cuestión es que da la idea de que es el objetivo de la acción. Entonces, a Tito le dice, mantente hablando esto con el objetivo de lo siguiente. Tenemos el capítulo 2, versículo 3. Por favor, hermana, Tito, capítulo 2, versículo 3. ¿Puede ser Ginny? ¿Puedes leerlo, por favor? Sí, capítulo 2, versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Muchísimas gracias. Ya hemos visto, creo, este versículo. En la primera parte, la idea es los ancianos, por cierto, en el versículo 2, y en el 3, entonces dice, asimismo. De la misma manera, las ancianas, tú mantente enseñando la palabra pura para que las ancianas lleguen a hacer esto. Dice, sean reverentes en su porte, de manera ligera, rápida, les puedo decir, se trata más de ser personas que corresponden a alguien que está dedicada a Dios. Una persona que su ser, su comportamiento, su persona al verla es correspondiente a alguien que se dedica a Dios en el sentido de su corazón, su ser está dedicado a él. No calumniadoras, no críticas, incluso que no estén hablando mentiras. Y a mí me gusta mucho que incluso incluye las críticas. No esclavas del vino, adicción que era muy común en ese tiempo. Con esclavas va una persona dependiente de algo, así que tengamos cuidado porque quizá no somos dependientes al vino, pero sí somos dependientes a muchas otras cosas. Ahorita que acabábamos de hablar también de las pantallas, o quizá dependientes de alguien o de algo, trabajo, de nosotras mismas o de alguien más. Entonces, también es como que atención ahí, ¿no? Dice, a Tito le está diciendo, enseña la palabra pura para que estas personas lleguen a hacer ello. Y con ancianas se refieren a personas mayores, a las mujeres mayores, a las que sean de mayor edad. Y entonces viene con maestras del bien, que también antes, gracias a Dios, lo hemos podido estudiar también bastante. Y con maestras del bien, eran personas que estaban, se refiere a personas que viven lo bueno, que se refiere a, bueno, Dios, o sea, lo único bueno que existe en el mundo, Dios, es una persona que vive ese bueno y que encima puede pasar ese bueno, puede instruir en eso bueno o puede enseñar, porque sí es literal, sale de la palabra de enseñanza, que esa enseñanza era bastante de instruir. Luego lo vamos a ver un poquito más, pero con maestras del bien es esa instrucción de alguien que vive lo bueno, o que vive en lo bueno, algo por el estilo. Hasta aquí, hermanas, ¿alguna pregunta sobre el contexto? Sobre alguna palabrita que acabamos de pasar, sobre ancianas, no lo sé. Sí, Si hay también alguna- ancianas también se puede referir a personas que tienen más tiempo en la fe, no necesariamente mayores por edad. Yo he escuchado bastante eso que tú me dices, o sea, he escuchado que se enseña bastante eso. En cuestión del término, yo no he encontrado nada referente a ello. En cuestión del término, y yo, no sé, lo siento, pero en cuestión del término así literal, yo no he encontrado algo que haga referencia a lo espiritual. He encontrado que es literal de edad mayor, o sea, es incluso comparativo, o sea, no sé. Pero sí he escuchado que algunas personas enseñan eso.
Pero justo vamos a ver que, justamente, luego también vamos a ver un poquito más eso. ¿Algo más, hermanas? Quizá. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Entonces, podemos continuar ya al pasaje que vamos a desarrollar hoy día sí completamente. Y comenzamos con este versículo, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, y en el 5 lo desarrollaremos más adelante. Por si ayuda a estudiar la palabra, se puede empezar de esta manera también. Es el pasaje que yo quiero estudiar o el libro y empezar a identificar las palabras claves o las palabras que me interesarían saber más de ellas. Por ejemplo, enseñen mujeres jóvenes a amar maridos e hijos. Entonces, vamos literal una por una, ¿qué enseñan? Esto también lo hemos podido ver antes porque es esa palabrita que una vez se pudo desarrollar, sofronizo. Recuerden que es maestras del bien. Les está diciendo, lo último que les dice es maestras del bien. Personas que estén viviendo en lo bueno. Y la palabrita que sigue, que, no es solo que, es para que, es con el objetivo de esto. Personas que estén viviendo en lo bueno con el objetivo de cultivar, a eso va con enseño, cultivar, algo que necesita trabajo, algo que es laborioso, algo que no es de manera pasiva, sino lo contrario, y le dice que enseñen luego ya desarrollamos a las personas más jóvenes, y ahí él está como pasando la plantita, porque es algo por el estilo. Y a lo que va en esta palabra sofronizo es a reflexionar, a ser de una mente cabal, a ser reflexivos. A mí me gusta mucho porque es mayor, es como decirles, bueno, a Tito le está diciendo, enseña la palabra tal cual, o la enseñanza de Jesús tal cual, no la cambies, para que estas mujeres de mayor edad sean capaces de enseñar a las más jóvenes a que piensen, a que razonen, a que cuestionen, a que mediten, a que reflexionen mucho antes de. Es muy bonito, es una mente sana, una mente entera, una mente que funcione, algo así. Entonces, esta palabra dice que enseñe a las mujeres jóvenes. Y entonces es justo lo que yo vi, me preguntabas un poco, ¿se puede referir a la fe o en la fe? Honestamente no lo sé. Repito, lo que yo he encontrado, todo es muy físico, o bueno, o sea, decía de edad. Pero justamente me gustaría compartir que a pesar, sea de edad o sea de vida en Cristo, pasa que todas llegamos a tener la misma, el mismo llamado de atención. Todos lo recibimos, no solamente las mayores, o quisiera que vean esto. Yo me he ubicado aquí, Camila, 26 años. No sé si a alguna le molesta decir su edad, no la voy a obligar, pero a quienes no les moleste decir su edad, por favor, me gustaría que lo compartan. Digan su nombre y su edad y nos vamos a ir ubicando aquí. Mi madre quiere comenzar. Indira, 56. Indira, 56. Entonces, si yo estoy aquí, Camila, 26 años, mi madre podría estar quizá aquí. Uy. Espérame. ¿Quién más? ¿Alguien más? Yo tengo 65. Listo. Esa fue la hermana Ana, ¿verdad? ¿Alguien más? Mi hermana Ana me lleva 10 años, o la hermana Melinda. Ay, me hice pensar, hermana. 55, ¿verdad? Ya sabía, ya. Estas mentes, cero matemáticas. Exacto. Culpe a mi colegio. 55. ¿Ya? ¿Alguien más? Ginny, 41. ¿Ya?
¿Alguien más? Tres, dos, uno. Ok. Entonces, ¿a qué voy? Miren, por ejemplo, Camila vendría a ser en este grupo que yo muestro, vendría a ser supuestamente la más joven en este grupo. ¿Ok? Supongamos. Sin embargo, si yo considero, por ejemplo, que detrás de mí hay alguien que me está observando también y que, por ejemplo, se me viene a la cabeza Dasha, que está ahorita entre 13 y 14, creo. Supongamos voy a poner 14. Sí, creo que no me equivoco. Bueno, Dasha, 14 años. Hay alguien menor que yo detrás, quizá no que sea mi amiga que la veo todos los días, no está en la reunión femenil, pero sí es una mujer más joven que está en contacto conmigo. Y así vamos viendo yo, Ginny, Melinda, Indira, Ana, y la hermana Ana también, quizá podría encontrar a alguien más. La idea, ¿cuál es? Es que técnicamente todas somos mayor que alguien. Y esa palabrita no es la más, ¿cómo se puede? No existe la más mayor. No, sino mucho mayor. Siempre hay una que es mucho mayor que la otra. Siempre va a haber alguien mucho mayor que La hermana Edith, por ejemplo, es mayor Por que ejemplo. yo. Ya, listo. Ahí podemos poner hermana Edith. Y no sabemos su Siempre hay edad, yo no sé su edad. alguien Así que mucho quizá. mucho mayor. Claro, pero no se refiere ¿cómo se llama? Al superlativo. O sea, la más no sé cómo decir, la mayor de todas. No. Que tiene más edad de todos. Ajá, no se refiere a eso esta palabra. Esta palabra es simplemente comparativa, la que sea mayor. Entonces, todas vamos a ser mayor. Yo soy mayor que Dasha, Ginny es mayor que Camila, Melinda es mayor que Ginny, Indira es mayor que Melinda, Ana es mayor que Indira, Edith es mayor que Ana, y como digo, la hermana Edith también podría encontrar a alguien que sea mayor que ella. Y a las finales, todas terminamos siendo una joven y una mayor a la vez. Por eso no es como que, lo que vayamos a ver hoy día es solamente por ejemplo, no sé, ya yo digo, bueno, entonces eso debería estar escuchándolo Ginny, la hermana Melinda, mi mamá y la hermana Ana, y ellas deberían estar escuchando, yo no. Algo así, no se trata de eso, porque todas estamos siendo mayores que alguien. Entonces, vendría a ser para todas. El objetivo de que Tito enseñara solamente las enseñanzas de Jesús es con eso. Con el objetivo de que la mujer mayor entienda que está siendo mayor que alguien, siempre. Entonces, cultivar esa mente que piense y todo lo demás hacia la mujer joven también tiene varios adjetivos, como que varias características para que le enseñe a esta jovencita, a esta persona que viene detrás de mí. Hasta aquí quizá alguna pregunta, algo que deseen añadir o algo por el estilo. Como que alguien siempre nos está viendo y que como que debemos ser ejemplo de alguien, que siempre hay alguien a quien enseñar, algo así. Exacto. O sea, es entender eso. Exacto, es entender ello. Entender que no tiremos la pelota a la otra. O sea, no es como que, bueno, yo no, tú. No. Todas estamos enseñando a alguien. O con la posibilidad de enseñar a alguien, o con, como dices tú, Ginny, alguien que nos está observando, quizá como una guía. Y ni sabemos que esta persona nos está tomando como guía y nos lo está tomando. Muchas de ustedes, sus propias hijas, naturalmente, o sea, es casi muy, muy natural que su guía de alguna forma va a ser su mamá o sus padres. Entonces es obvio, o sea, es estar conscientes de ello. ¿Algo más? Contiene la misma de tu alumno, de tu compañero. Tú eras la inspiración para ser profesor. Y tú nunca supiste. Mi mamá me dice que les puedo compartir algo que me contaron. Una profesora me dijo que se había chocado con un alumno que le dijo que
había sido yo su inspiración en estudiar francés. Y yo dije, ¿qué? Y le explicó que haberme visto estudiar de una manera tan seria el francés y luego verme como profesora, le hizo ver como que, o sea, sí se puede avanzar, ¿no? O sea, no, como que ahora me dijo, y lo toma muy en serio el chico, hace todos sus ejercicios, participa, o sea, se lo toma en serio, ¿no? Y me sorprendió mucho porque fue como que, wow, creo que, o sea, probablemente ni le he hablado a la persona cuando éramos ambos estudiantes. Y le dijo eso a otra profesora, ¿no? Que estaba estudiando y ella me comentó. Mi madre me menciona que puedo compartirlo para entender que no siempre vamos a estar conscientes, ¿entiendes bien? Claro, o sea, no va a ser una persona ajena. Imagínate una persona ajena, tú has influido, ¿cómo sería con las personas que están a nuestro lado? Claro. Que son a veces nuestros hijos, ¿no? Exacto. Estar conscientes de que siempre alguien nos está viendo. Okay. ¿Algo más? Bien, entonces podemos continuar con ¿qué les dice que enseñen estas mujeres jóvenes que viven en lo bueno, que viven en Dios, porque es maestras del bien, que estén cultivando, animando, instruyendo a esta mujer que está detrás de ti, a amar a sus maridos? Hermanas, lo siento, a mí me emociona mucho, pero amo las palabras que han sido utilizadas en esta parte. ¿Por qué no se refiere al amor que entendemos Dios pone, Dios va a cultivar, Dios va a hacer crecer en nosotros, que es el amor ágape, que solo Él lo tiene, solo Él es, solo Él lo puede proporcionar, en el sentido de que el humano jamás podría amar con ese amor? No se refiere a ese. En estas dos partes tiene estas dos palabritas, filandros y filotecnos. Estos dos vienen de la palabra que vendría a ser traducida amar, filos. No sé cuántos de ustedes podrán recordar los tantos estudios del profesor Percy, donde nos explica qué es filos, y en el diccionario está muy bien explicado qué es ese amor filos. Andros viene a hombre. En ese caso, por el contexto y toda la cuestión, incluso de la palabra, si no me equivoco, era propios. Sí, no, esos son sujetos o son maridos, disculpen. Ya bueno, pero ese vendría a ser un amor por el hombre en sí, no como ser humano, sino como varón. Entonces, por eso se traduce como marido. Y el otro es filotecnos, que tecnos viene a ser niños, hijos. Sí, es incluso propios. Entonces, a eso va con amar a sus maridos y a sus hijos, que es que las mujeres, que cualquiera de nosotras, okay, esa es la idea, enseñemos a la que está atrás a amar a estas personas, al marido y al hijo, con este amor. Un amor que encierra amistad. Me gusta mucho. Amistad encierra afecto, incluye el cariño, esa parte más sentimental, más humana, se podría decir. También se trata de intimidad. Es una relación que trata bastante de la intimidad entre estas dos personas. ¿Por qué quería hacer esa diferencia? Porque, una vez más, ágape se supone que al ser una persona que vive en Dios, es un amor que Él pone en nuestro ser y que nos va a llevar a crecer en Él y que nos va a llevar a aplicarlo incluso, porque es un amor que conlleva sacrificio, es un amor muy, muy no humano. ¿Okay? Mientras que este es un amor que incluso nos puede salir natural en el sentido de niños, se tiene amigos, pero lo bonito aquí es que le dice a las mayores que enseñen esto. Y me acuerdo muy bien que hemos desarrollado estos versículos y alguien enseñó como que cómo nos llama a aprender a querer, ¿no? O sea, que no nos va a salir natural, que no es natural, que con quien te cases ya tienes esto. No,
O sea, lamentablemente, y se ve en muchos matrimonios, no es esa la realidad. 1, 2, en la iglesia vienen personas de múltiples realidades, de múltiples pasados. Cada uno trae distinta mochila. A cierta persona se le pudo hablar, se le pudo enseñar a expresar sus sentimientos, a la otra no. A uno se le pudo enseñar a ser muy expresivo corporalmente, o sea, del cariño, del afecto físico. Al otro, totalmente lo contrario. A uno se le pudo enseñar cómo es ser un amigo, a otro no. Uno fue construyendo qué es amistad conforme fue creciendo. Otro creció con el concepto de que Dios enseña de amistad. Entonces son realidades demasiado distintas que entran en la iglesia y le está diciendo, Tito, tú enseña la enseñanza de Jesús para que las mujeres mayores sean capaces o lleguen a ser capaces de enseñarle a esa menor cómo debería amar a su marido, con qué amor debe amar a su marido y a sus hijos, con un amor que trata de formar una amistad. Averigüen, interésense en cómo formar una amistad con mi hijo y con mi esposo. Hijo, me refiero hija, a ambos. Interesarme en conocerlo, interesarme en ser afectuoso con esta persona. Y ahí depende bastante de cómo es esa persona. Quizá le encantan los abrazos o quizá no. Y para ello tengo una amistad, porque cuando un día lo abrace esa persona va a ser como que no, y no va a haber ninguna ofensa porque somos amigos y te estoy conociendo y entiendo que te estoy conociendo. Y honestamente busqué imágenes, no sé si las ven ahí, de señores en la parte de amar a sus maridos, porque no es algo que, bueno, yo no lo pensé, no me lo enseñaron y ya estoy casado, ya estoy casada, qué pena, o sea, ya fue. No. Acá está explicando que la mayor debería buscar enseñar ello. Y para enseñar, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, incluso es serlo, ¿no? O sea, es vivirlo. Entonces, es buscar que Dios rompa muchas murallas en nosotros, muchas paredes que hayamos podido poner, que cambie nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra educación, porque eso es lo bonito, que Dios quiere transformarnos por completo y nos llama a incluso ser transformadas de mente. O sea, nuestra mente, cómo han construido nuestro pensamiento, eso Dios lo quiere cambiar. Entonces, esta clase de amor es un amor muy basado en experiencias. Ahí le está diciendo, amen a sus maridos y a sus hijos en un amor que es de experiencias, que es de compartir momentos. En intimidad pude encontrar esta imagen de los señores, no sé si ven aquí, con una Biblia, o bueno, al menos supuestamente busqué ahí, supuestamente una Biblia. Y quise ponerlo en cuestión de intimidad porque qué momento más vulnerable que el momento en que ambos nos exponemos a Cristo, a Dios. Es un momento de mucha vulnerabilidad y es la idea, es mostrarse tan débil, tan frágil como es el ser humano frente a mi pareja o frente a mi esposo, para poder crear esta clase de relación. En algún momento con mis hijos, para crear esta clase de relación que es este filo de ambos, o sea, en ambos es filandros y filotecnos, un amor basado en experiencias. Entonces, personalmente me encantó encontrar eso. Muy bonito que incluso ya les diga que le enseña a la mujer joven a amar de esa manera, o que su relación con su esposo y sus hijos sea esa relación, y no una de simplemente, no sé, ¿no? Una más fría o más ajena. Es todo lo contrario, es todo lo contrario a ajeno. Tampoco de control y de exceso, pero claro, ¿no? Tóxicas, ¿no? Pero es una relación muy cercana, muy íntima y muy afectuosa también. Sí, bastante. La palabrita es
tiene también una cosa de bastante. Ok. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿O comentario? ¿Algo que agregar, quizá? Bien. Recordemos entonces que estamos viendo esto de actitudes y pensamientos. Es esta mujer la que estaría siendo moldeada, o sea, moldeada hacia esta mujer, como en el de Proverbios 31, y en nuestro nombre también hermosas ante Dios. Entonces dice, el versículo 4 era que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Madre, ¿puedes leer el 5, por favor? A ser prudentes, castas, cuidadosas de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ok, no se preocupen, no se vayan a asustar, no vamos a ver cada palabra de forma tan profunda. Solamente les voy a compartir un poco que he podido encontrar dentro de cada una de estas palabras que da mucha más profundidad y matices a estas en español. Comenzamos con ser prudentes. Es una idea ya no de la mente cabal de la que habíamos hablado en enseñar, Sofronizo. No es esa mente reflexiva, no necesariamente, a pesar de que prudentes nos puede dar una idea de ello. Es más una persona con dominio propio. Les dice que le enseñen a la joven o que cultiven en la joven una actitud, una disposición o un control propio. No, ya estamos por tener. Un control, un dominio propio, una templanza también que se refiere a ser moderado, ¿ok? No hay como que nada en exceso, algo por el estilo. ¿Ok? Hay una mujer que no tenga esa disposición de algo en exceso, no, todo lo contrario. En castas, sé que tiene bastante connotación de pureza sexual. La palabra en griego podría también tomarse así, pero también tiene otros matices de simplemente no carnales. Y la carnalidad no es solo sexualidad, la carnalidad es nuestro ser. O sea, cada vez que yo me dejo que Camila mande en mi vida, estoy siendo carnal. Cada vez que contestamos feo, que decidimos por nosotros mismas, que estoy de tal humor y estoy con todo el mundo así y listo y me importa un dedo, o sea, todo ello es parte de nuestra carnalidad, de nuestra humanidad. Casta se refiere a todo lo contrario, a no dejarse manejar por esa carnalidad. A eso va con ello, de inocencia, de pureza incluso. Con cuidadosas de su casa, personalmente me ha gustado mucho también la palabra y tiene dos palabras juntas que son simplemente guardián, cuidadora, sí, bastante de guardián, de trabajadora, de obrar, de que su obra es su hogar, está en su hogar. Y no quiero, disculpen, entrar en el detalle de entonces no puede salir de la casa o que sí, o que puede trabajar afuera, adentro. No veo que vaya por eso, honestamente, no lo sé. Lo que me gustó es que de alguna manera es tu mayor trabajo o responsabilidad es el cuidado de tu hogar. Tú ves cómo las... ¿no? O sea, es en el Señor que debemos buscar justamente esa dirección en ello. O sea, en el hecho de que esa es mi responsabilidad. O al menos es lo que he podido encontrar, porque sí se refiere bastante a una persona que está guardando, que está cuidando mucho de eso, porque era como de un guarda de un lugar, de un castillo o algo por el estilo, de su hogar, de su morada. Con buenas es también muy bonita la palabra porque no se refiere a simplemente ser bondadosa, sino a ser de beneficio. Es literal, está diciendo enseñarles a ser de bendición a otros. No simplemente, qué sé yo, o sea, no amable, no, se refiere a ser de beneficio para otros. Entonces también para enseñarle eso a la mujer joven, sujetas a sus maridos,
que sé que alza mucha polémica, al menos mientras más joven es la persona que escucha esto, más impacto hay. Honestamente no le veo el por qué, porque la imagen que pone Dios es un equipo. Y en un equipo no puede haber varios capitanes, porque entonces se va a dividir y ese equipo pierde. Si estamos hablando de un equipo, uno tiene que entender que trabajar en equipo es escuchando y siendo dirigido por un capitán. El equipo también se escucha varias voces en el equipo y ya hemos visto incluso en el Proverbio 31 que la mujer virtuosa abre la boca. Entonces, sí hay la voz, sí hay la comunicación, pero es entender que el capitán del equipo es el esposo. El capitán de quien está dirigiendo este equipo va a ser el esposo. Ahora, entendemos que nuestro más grande capitán va a ser Dios, y la idea ojalá es que el esposo esté siguiendo la dirección de Dios para poder dirigir este pequeño equipo en el camino del Señor. Pero la idea de estos sujetos a sus maridos es eso, es entender que hay una autoridad y seguir a esa autoridad. ¿Preguntas sobre ello? ¿O sobre alguna de estas palabras? Okay. Entonces podemos terminar con la última parte que es bastante fuerte porque dice todo esto que la mujer mayor le podría enseñar a la menor o lo debería enseñar en realidad, o Tito enseña la palabra de Jesús solamente para que la mujer mayor sea capaz de esto, es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Su objetivo es esa, darle gloria a Dios, que no haya una razón por la cual personas puedan humillar u ofender o ensuciar el nombre de Dios. Entonces uno podría decir, pero estoy muy lejos de eso, no, yo no entraría a ello, ¿no? O sea, como que no es conmigo, lo siento, hermana Camila, no, o sea, bonita tu clase, ojalá alguien sea así, pero yo no. Ciertamente nadie lo es, o sea, bueno, no sé, perdón, no sé si alguien considera que lo es, pero personalmente yo diría, no lo soy, pero para eso Dios quiere enseñarnos, y es como una hermana, aprendamos. Sí, no lo somos, aprendamos al respecto, aprendamos cómo serlo, aprendamos a rendirnos, a negarnos, llenémonos de Cristo para aprender. Y en ese aprendizaje que va a ser en Cristo, vamos a empezar a ser mujeres conforme a Dios, ser mujeres llenas de Dios, perfeccionándonos en santidad. Y vamos a ser personas que están conscientes de sus actitudes, de sus pensamientos. Controlarlos no podemos porque somos humanas, pero por eso vamos hacia Dios, quien sí puede cambiar y transformarnos. Y al momento en que seamos, o al momento en que vamos siendo, porque en realidad no es que, llego a hacerlo y ya está. No, vamos a ir siéndolo si es que nos vamos rindiendo y buscando al Señor. Vamos a ir rindiéndonos, y en esa vida en el Señor va a ser ese momento en que podríamos ir enseñando mientras voy viviendo. Una vez más, influencia ya lo estamos siendo. No piensen que no, por favor, me gustaría bastante que se entienda, que entendamos todos que influencia lo somos, querramos o no, ya lo somos. ¿Qué clase de influencia podrían estar escogiendo, no? Podríamos escoger qué clase de influencia ser. Entonces, voy aprendiendo en el Señor me va transformando, por tanto voy siendo, y voy a utilizar así los verbos, voy siendo y por tanto voy enseñando, y en eso que estoy enseñando voy a seguir aprendiendo y voy a seguir siendo y voy a seguir enseñando, y así va a ir todo un ciclo, siempre hasta que Dios nos quiera recoger, y ojalá para gloria de Él. Esa sería la idea, o sea, para eso es que se llama esto, ¿no? O sea, para eso yo diría como que estos estudios son para ello, para recordarnos que la idea es vivir para gloria de Dios, y dando gloria a Dios es esta vida, es de ir aprendiendo, de ir siendo transformadas, de ir enseñando a otros, y en ello seguir aprendiendo y etc. Sin embargo, ¿cuántas han escuchado, a cuántas les han dicho una frase que duele cuando se les dice, que es, pero si tú eres cristiana y haces esto? O ella que es cristiana y hace eso, yo también, o
dice que es cristiana, pero la veo ta. Porque la idea de esto, de entender esta descripción y de ir perfeccionándonos en santidad, es entendiendo que cristiana es todo lo contrario a perfecta. Lamentablemente, en el mundo se piensa que el cristiano es perfecto y no lo es. La perfección es Jesús. Y ciertamente Dios, gracias al Señor, nos ha permitido entrar en Jesús y ser perfectos ante sus ojos, gracias a Jesús, no por nosotras. Ser cristiana es ser transformada. Sí, yo hago X cosa y la persona dice, va, pero si ella siendo cristiana hace eso. Ok. Nosotros seguimos rindiéndonos al Señor, buscamos de Él. Estamos en esa lucha para gloria suya. Y ojalá en 5 años, en 10, en 20, en 30, en 70, la persona quizá que nos vio y nos vuelve a ver y diga, wow, esa persona jamás habría pensado que estaría haciendo eso, porque yo la conocía, así, X, Y, Z, qué sé yo. No puedo creer que ahora sea así. ¿Van a decir que es de Dios? Honestamente, poco probable. Pero eso no nos interesa que digan si es de Dios o no. Pero sí hubo una transformación. Cristiana no es ser perfecta, pero sí es una persona que está siendo transformada. Que si yo hacía X cosa y es para el motivo por el cual las personas ofenden o manchan la palabra de Dios, el nombre de Dios, que con el tiempo eso vaya cambiando. O sea, se supone que nosotros al llamarnos cristianas estamos buscando esa vida, seguir a Cristo y por tanto ser transformadas en ese camino, porque es lo que va a pasar si nosotros si nosotros nos rendimos a Cristo, amamos a Cristo, seguimos a Cristo. Naturalmente Cristo va a empezar a cambiarnos con muchas situaciones feas, bonitas, difíciles, agradables, 1000 cosas. Pero es entender que es uno siendo transformado. Por favor, terminamos con este de Proverbios. El capítulo 2, sí. Es larguito, pero es increíble que justo esos últimos versículos en este pasaje dicen literalmente nuestro tema, porque es de actitudes y pensamientos, habíamos dicho, ¿verdad? No sé, pediría hermana Margarita. No, estaba mal de internet, creo. Ya. No sé si Pau, quizá. No. Entonces, Leila y mi mami. Leila, ¿estás ahí? Y aquí estoy, Cami. Del 1 al 6 nuevamente, Leila, y mi mami sería 7 al 12. Por favor. Proverbios capítulo 2. Leila, no te estamos escuchando por si acaso. Sí, estaba en silencio ya. Del 1 al 6, ¿verdad? Ya. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Muchas gracias. Discúlpame, Leila, olvidé que estabas con gripe. Perdón por hacerte leer tanto. Gracias, madre. Si desean, pueden volver a leerlo en otra ocasión, o ya lo conocen muchísimo quizá, pero es
literal es entender que esa sabiduría que va a cuidar o que va a atender nuestras actitudes, nuestros pensamientos, es algo que viene desde el alma, por tanto es algo que solo Jesús lo puede hacer, y que no hay otra fuente de inteligencia, de sabiduría, de prudencia, porque sabiduría va al hecho de saber, de entender qué es lo mejor, de discernir, e incluso en la última parte dice discreción te guardará. Entonces todo ello, entender que la única fuente es Dios, es Jesús. No hay otra manera. Por más que busquemos en YouTube pasos, técnicas para lucir más, qué sé yo, más recatadas, no sé qué podríamos buscar. Vamos a encontrar, obviamente, pero no está cambiando nuestro ser, no está cambiando nuestro núcleo, porque el único que puede cambiar eso va a ser Jesús. Entonces, es la idea, o no sé, poder compartir ello, que está muy presente en todo Tito, honestamente, que es la fuente, siempre va a ser Jesús. Perfeccionarse en santidad, vimos que era llenarse más de Jesús. Ahora, el cuidado de nuestras actitudes y de nuestros pensamientos sigue siendo lo mismo, llenarse más de Jesús, porque no va a haber otra manera de cambiar nuestra actitud o nuestros pensamientos si no es Él. Entonces, simplemente terminar con el hecho de que Jesús es santidad, recordémoslo toda nuestra vida, perfectas no es la idea que deseamos, pero sí personas que van siendo transformadas, mujeres que van siendo transformadas. Y eso solamente en Jesús. Entonces, hermanas, llegamos a la misma conclusión de siempre y muchas gracias por su atención. Sí, y eso sería todo. Y esta vez no he dejado tercera parte, así que